Bien, último tema, hermanos, de la serie de las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias. El último tema. Y si usted observa, y es observador, podemos ver en esta serie todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 de Apocalipsis, en esta serie de las cartas a las 7 iglesias. Bien, vamos con el último tema. La iglesia de la Odisea. Y el título de esta enseñanza, de esta predicación es La iglesia que dejó a Jesús afuera. ¿Sí? La iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea significa juicio. La Odisea significa juicio y es una de las cartas más duras porque no hay ningún elogio de parte de Jesús. Es todo reproche, no hay ningún halago de Jesús y es una de las cartas más duras de Jesús hacia la Odisea, ¿no? Y esta iglesia no se le destacó nada positivo, al contrario, como les decía, son todos reclamos de Jesús. Esta iglesia, su problema más grave es que su estado de tibieza espiritual, o sea, su mediocridad espiritual, su complacencia y su autosuficiencia, su orgullo, la llevó a estar en un estado espiritual de tibieza. Y se creían poderosos, se creían autosuficientes, cuando en realidad la realidad y la condición espiritual es que estaban totalmente empobrecidos espiritualmente. Por eso digo que es una de las cartas más duras y mientras venía componiendo el mensaje, Señor, iba ministrando mi vida también, porque le está hablando a la iglesia. Y en tantas reprensiones que Jesús le va a hacer a la iglesia de la Odisea, porque esta iglesia, como bien dice el título, había dejado a Jesús afuera de la iglesia. ¿Se imagina el dueño de la iglesia ahí afuera? Esta iglesia lo había dejado a Jesús afuera. Y Dios es tan rico en misericordia, tan grande en amor, que le aconseja que se vuelva y que Él le iba a restaurar. Y esto es un peligro que todos los cristianos corremos, de caer en la mediocridad y en esa mediocridad y en esa tibieza espiritual. Todos nosotros corremos el riesgo como cristianos de caer en esto que de la iglesia de la Odisea estaba pasando, en un estado de tibieza espiritual en nuestra vida, riesgo de querer pensar que nosotros podemos valernos por nosotros mismos, que no necesitamos a Dios para hacer las cosas. Esto era el orgullo que ellos tenían y por eso van a venir las reprensiones de Jesús hacia esta iglesia. Que nosotros podemos valernos por nosotros mismos y dejar a Dios a un lado y afuera, que yo puedo resolver mis asuntos y no necesito a Dios en esto. Así estaba. Pero lo que había descuidado también la iglesia de la Odisea y había dejado a Jesús afuera de la iglesia es porque habían dejado su intimidad con Dios. Es decir, habían descuidado su relación con Cristo, su comunión con Cristo. Por eso a la luz de la Biblia nosotros podemos descubrir y ver esas áreas en donde hemos descuidado nuestra vida espiritual, donde hemos dejado a Jesús, donde hemos dejado esa relación con Él. ¿Cuántos años de cristiano podemos ser que tengamos años de cristiano y estar en una mediocridad espiritual? Estar con un pie acá y un pie allá afuera. Eso es lo que Jesús le va a decir a esta iglesia. Un día le decimos, te amo, Señor, pero otro día le estamos siendo infiel. Un día le decimos, Señor, te abro la puerta de mi corazón, y otro día lo estamos dejando ahí afuera. Es un mensaje duro, pero es la realidad de lo que Jesús va a ver en la iglesia de la Odisea.
Por un lado, muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero por otro lado queremos también agradar al mundo. Por un lado queremos tener un pie acá adentro y un pie allá afuera, y eso es tibieza, eso es mediocridad espiritual, eso es tener el corazón dividido, así como estaba dividido la nación de Israel, ¿no? Dejen de claudicar en dos pensamientos, decídanse, si Baal es Dios, si ese mono es Dios, síganlo, pero si Real es Dios, sírvanlo, síganlo a Él. Y así es estar en una mediocridad espiritual y en una tibieza espiritual, cuando tenemos el corazón dividido y realmente no nos definimos. Déjenme darle algunas características de la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea venía a ser en ese tiempo un país del primer mundo, como hoy en día. ¿Sí? Era una ciudad muy importante, una ciudad rica, con una población muy, muy rica, con un centro de adoración al César y adoración a Esculapio, ¿no? El dios de la sanidad, ¿no? Que tenían los griegos. La Odisea también era un centro de comercio, mis hermanos, notable, y algunos de sus bienes eran exportados por todo el mundo. Por eso le decía que era como un país del primer mundo la Odisea. Se exportaban lo que era la lana negra, y también ellos habían descubierto un ungüento para los ojos, el colirio. Y por eso lo exportaban y estaba muy bien económicamente. Eran como un país del primer mundo hoy en día, la Odisea. Y también la Odisea es mencionada por el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. El evangelio fue llevado por un discípulo a la Odisea, que se llamaba, un discípulo de Pablo, que se llamaba Epafras. Epafras, el discípulo de Pablo, fue quien llevó el evangelio ahí a esa ciudad de la Odisea. Y vamos a ver, ¿no? en esta carta a la Odisea, fue un reproche directo de Cristo a la Odisea, puras reprensiones. Pero déjenme decirles, estos datos que les doy están en Colosenses 4:15, no lo busque, yo se lo leo. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laudinenses lo que la Odisea les leía también vosotros. Decid a Arquipo, mirad que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Sí? Ahí vemos cómo estaba establecida la iglesia de la Odisea. Esta iglesia representa y tipifica las iglesias del siglo XXI. Es la última de todas, y cronológicamente, como viene escribiendo Juan ahí en Apocalipsis, así fueron esos tiempos cronológicos. Pero esta iglesia de la Odisea tipifica la iglesia de este siglo XXI a nivel general. Grandes eruditos de la Biblia dicen esto, que esta iglesia de la Odisea tipifica la iglesia del siglo XXI. Vamos a la carta. Apocalipsis 3:14. ¿Lo tienen? Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, vamos a ver y vamos a desglosar versículo a versículo. Vamos a estar ahí en el verso 14 del capítulo 3. Y dice, y escribe al ángel, ¿no?, de la iglesia de la Odisea, ¿no? Ya hemos visto esto, ¿no?, que habla el pastor. Recordemos que ahí donde vivimos recién en Colosenses, el pastor de la iglesia de la Odisea era Arquipo. Arquipo le dice, mira que le digo a Arquipo que cumpla su ministerio que recibió en el Señor. Es decir, que Arquipo no estaba haciendo lo que tenía que hacer, no estaba haciendo el trabajo que le tocaba hacer en el ministerio. Por eso le dice Pablo ahí en su carta, dile a Arquipo que cumpla su ministerio. Estaba fallando en el cumplimiento del ministerio, ¿sí? Y por eso Pablo le dice que dile a Arquipo que cumpla su ministerio. Bien, pero hay algo importante que Jesús se describe a sí mismo y dice una frase muy importante que todos nosotros decimos. Dice, he aquí el amén, ¿sí? Esto significa un rotundo así es, porque amén significa así es, ¿sí? Y tiene que ver con afirmar algo como lo estaba haciendo Jesús. ¿Se recuerdan Jesús que decía, de cierto te digo, a la verdad te digo? Es esto lo que está diciendo, aquí el amén. Es ciertísimamente así lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Isaías 65, 16, si lo pueden poner en pantalla, Isaías 65, verso 16, dice lo siguiente. El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Ahí en Isaías 65, 16, se llama Dios, el Dios de la verdad, que en hebreo es el Dios de amén, eso es lo que significa, el Dios de amén. Amén es la palabra que se pone corrientemente, es como una afirmación, así es una declaración para garantizar algo, ¿sí? Por eso cuando usted escucha la palabra y dice amén, está diciendo así es para certificar algo, es para dar crédito, ¿no? Muchas veces escucho que se dice amén, amén y nada que ver, ¿no?, con lo que está diciendo ahí, amén, 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 ¿no? Y nada, no. Por eso usted diga amén cuando está certificando lo que la palabra de Dios dice. Bueno, Él está diciendo ahí, Jesús, que Él es un Dios veraz, que Él cumple lo que promete. Él está diciendo el amén. Yo lo que digo, lo cumplo. Lo que digo, lo prometo. Lo que prometo, lo cumplo. Es más, la Biblia dice que en Cristo se cumplieron todas las promesas de Dios. Porque en Él son el sí, dice Pablo, y el amén, dice. En Él se cumplieron todas las promesas de Dios. Y por eso Él se está describiendo a sí mismo y está diciendo, aquí el amén. En Cristo Jesús se cumplieron todas las promesas de Dios. Por eso se llama el amén en esta carta de Apocalipsis. Y en 2 Corintios 1:20 dice lo siguiente. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, en Él. Así es. Es decir, que Jesús es la personificación y la afirmación de la verdad de Dios. ¿Sí? Todo lo que Dios habla, promete, todo lo que Dios dice, lo cumple. Así es, entonces. Ellos no tenían firmeza, no tenían estabilidad. Por eso Jesús se presenta de una manera, es así lo que les estoy diciendo, como el amén. Aquí el amén. Ellos no tenían firmeza porque habían hecho a un lado, mis hermanos, se habían engreído, estaban orgullosos con los recursos que tenían y habían hecho a un lado la palabra de Dios. No tenían estabilidad,
Por eso él viene y le dice, he aquí el amén. Le faltaba estabilidad, le faltaba la verdad, porque eran tibios espiritualmente, estaban en una tibieza espiritual, porque habían hecho a un lado la palabra de Dios. Habían hecho a un lado a Jesús. Y se sigue describiendo Jesús en ese versículo que vemos, en el versículo 14, y dice, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien digno de confianza, alguien que va a decir la verdad, el que va a comprobar algo, ¿no? Frente a una corte se requiere que un testigo, ¿no? ¿Alguien salió de testigo alguna vez en una corte? ¿No? Que le dicen, usted tiene que decir toda la verdad, ¿no? Un testigo es alguien veraz, alguien que va a decir lo que aconteció, es el que va a decir delante de los demás una verdad y nada más que la verdad. Un testigo debe ver con sus propios ojos lo que va a testiguar. Eso es un testigo. Y debe ser absolutamente honesto y decir con exactitud y testificar todo lo que vio y lo que escuchó. Eso es un testigo. Decir con exactitud todo lo que vio y lo que escuchó. Y debe ser de una manera fidedigna lo que va a decir. Por eso Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. Jesús es el testigo fiel y verdadero y eso hace un contraste contra ellos. ¿Saben por qué? Porque los de la Odisea no estaban siendo ni fieles ni verdaderos. Y por eso Él se presenta a sí mismo y dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Porque ellos no estaban siendo fieles, estaban siendo infieles al Señor y Él se presenta, yo soy el testigo fiel, yo los estoy viendo y atestigo contra ustedes que ustedes están en este estado. Por eso Él se presenta como el testigo fiel. Así que cuando testifica de algo, ¿no? Es alguien que va a decir la verdad, que va a decir algo con exactitud. Y Dios, que conoce cada uno de nuestro corazón, Él es el que va a dar el dictamen justo y el que va a decir, esto está pasando con tu vida. Porque una cosa es lo que digan las personas de vos, otra cosa la opinión que vos tengas de vos mismo, pero otra cosa muy diferente es lo que Dios dice de vos y lo que dice de mí. Y por eso Él va a dar un veredicto justo y vas a ver todo lo que te está pasando y te va a decir así, esto es lo que está pasando, así, así, así. Por eso Él se presenta como el testigo fiel y verdadero. ¿Sí? Y también hace otra descripción de sí mismo y dice, Él es el principio de la creación de Dios. Dice esto, 2 puntos ahí importantes, y va a decir esto, es el principio de la creación de Dios. No es como erróneamente interpretan, ¿no?, los testigos de Jehová que es el primer ser creado, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad, como dice Juan 1:1, y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, ¿no? Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el primogénito de la creación, así como lo describe también en Colosenses. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Y este versículo les está diciendo que Cristo tiene el lugar de prominencia y es sobre todo. Es sobre la creación, sobre todo lo creado. ¿Recuerdan Jesús en una ocasión que les dijo a los fariseos? Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Él es eterno. Y si vamos a las genealogías en los evangelios, tanto como Mateo, Lucas, Marcos, ustedes van a ver la genealogía de Jesús, todo. Pero si vamos al evangelio de Juan, en el evangelio de Juan, cuando empieza Juan 1:1, podemos ver cómo ahí Juan descubre el velo desde la eternidad. No va a la genealogía como las demás evangelios. Juan va y descubre el velo de la eternidad. Y es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso, mis hermanos. Pero acá les voy a decir, dice esto, y es importante lo que les va a decir. Lo que Jesús sabe sobre
sobre mí, sobre vos, sobre la iglesia de la Odisea, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueses frío o caliente. Ojalá, dice, te determinaras. Ojalá te decidieras por algo, pero no eres ni frío ni caliente, le dice. Yo te conozco, sé quién eres, sé lo que hiciste ayer, sé lo que vas a hacer mañana, sé lo que hiciste hoy. Yo te conozco, está diciendo el Señor. Y, en la Odisea tenían sus lugares para las personas, tipo un spa, ¿no? Diríamos, para las personas, para ir a sus aguas termales, ¿no? Y ir a esas aguas calientes. Pero cuando estaban tibia y no estaban calientes, eso a las personas no les gustaba, ¿no? Se ponían y reclamaban. Por eso Cristo hace alusión a esto. Dice, ojalá, dice, fueses frío o caliente. Esta ilustración de tibieza inmediatamente conecta con los cristianos de la Odisea, porque el agua que ellos tenían era un agua tibia, así era su vida espiritual. Por eso hace alusión a eso Jesús. De la misma manera que a ustedes no les gusta esa agua que sea caliente, dice, a mí tampoco me gusta la condición que ustedes tienen, que son tibios espiritualmente. Entonces rápidamente captaron la idea. En este sentido espiritual, la tibieza es una ilustración, mis hermanos, de lo que es muchas veces el cristiano que es indiferente con Dios. Cuando hay indiferencia, cuando hay apatía hacia las cosas de Dios, cuando hay apatía, indiferencia a buscar a Dios, a alabar a Dios, a exaltar su nombre, cuando hay indiferencia, cuando ya no hay más un compromiso con el mundo que con Dios, estando en una posición intermedia, no era ni frío ni caliente. Y al intentar ser ambas cosas, al intentar ser frío y al intentar ser caliente, su resultado es que no terminaban siendo nada. Ese era el resultado. Al querer estar allá y acá, el resultado que no terminaban siendo nada. Porque ¿saben qué? Jesús les dice, te vomitaré de mi boca. Fuerte. Ojalá fuese frío o caliente. Y hacen mención, como les decía, a su condición espiritual, porque tenían una actitud neutral, no se definían. Mediocre, no llegaban a ningún lado. Es más, el que es frío tiene más chance todavía. ¿Cuántos de nosotros hemos sido alcanzados y estábamos lejos de Dios? Está diciendo que aquel que está allá tiene más chance de aquel que es mediocre, que juega con Dios, que un día está con Dios y otro día está con las cosas del mundo. Ese tiene, el que está allá frío, tiene más chance que ese que está tibio, que un día está acá y después otro día está allá afuera. Eso es lo que le está diciendo Jesús, que estoy a punto de vomitarte de mi boca, eso les está diciendo. Estoy a punto de expulsarte de mi boca. Tremendo. Cuando yo leía estos versículos, Señor, decía, cuando hay apatía, indiferencia a Dios, pero ¿saben qué? Como les decía, es tan grande nuestro Dios que Él se acerca a nosotros y nos dice, definite, cambiá ese estilo de vida, y sé caliente de una vez por todas, dejá de estar jugando. Que estemos en un estado fervoroso buscando a Dios, escuchando su voz, escuchándolo a Él diariamente. Pero al tibio, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer con el tibio ya? Y eso le causaba, dice, estoy a punto de expulsarte de mi boca, vomitarte de mi boca. Les está diciendo, la manera que ustedes están viviendo, para poder traerlo como un ejemplo, de la manera que ustedes viven me causa náusea. Así como a ustedes esas aguas
templadas no les gustan, a mí tampoco su condición espiritual. El orgullo y su autosuficiencia lo habían llevado a la iglesia de la Odisea a una condición espiritual mediocre, a ser una iglesia tibia. Y dijimos cuando empezamos que esa es la iglesia del siglo XXI. Esa es la iglesia que ha dejado a Jesús, al dueño de la iglesia, ahí afuera. Ellos entendían que lo tibio no servía para nada. Y una iglesia tibia no sirve para nada. La condición de tibieza, de vivir a medias con Dios, no podemos, mis hermanos, vivir un rato con Dios y otro rato con el mundo. ¿O qué? O ser medio cristiano. ¿Será o no será? ¿Qué es? ¿Es cristiano? ¿No lo es cristiano? Un rato con el Señor, un rato le cantamos al Señor, pero otro rato ponemos otra música. Y no quiero citar a otro, pero otro rato ponemos otro. ¿Qué está sonando? A ver. Otro rato queremos adorar a Dios. Y Santiago dice que no puede salir de una fuente agua dulce y agua salada. Un rato acá y otro rato allá. Una iglesia tibia es una iglesia que no madura, que no avanza. Una iglesia raquítica espiritualmente, que no tiene un alimento sólido, como estaba sólida y estable la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia estaba sólida y estable porque realmente habían sido fieles al Señor y fieles a la palabra. Se habían mantenido en firmeza porque ellos habían guardado la palabra de Dios. Pero una iglesia infiel, una iglesia que no guarda su palabra, es una iglesia inestable, inmadura espiritualmente, raquítica, sin solidez, que no sabe adorar. Que no sabe adorar a Dios, porque una cosa es cantar, mis hermanos, reunirnos acá y cantar, ahí nos ponen pero otra cosa es adorar a Dios. Una iglesia tibia no sabe adorar a Dios. Una iglesia tibia es una iglesia desequilibrada, una iglesia que no tiene estabilidad, porque ha dejado a un lado a Jesús afuera y ha dejado a un lado la palabra de Dios. Es decir, se va apagando ese amor también y empieza a ser infiel a Cristo. Permite la idolatría, permite la inmoralidad. Todo los reclamos que le hizo a las otras iglesias Jesús, todo eso lo tenían ellos también. Permitían la idolatría, todo. Por eso eres tibio, le dice. Y todo lo que Jesús le reprocha también a las otras iglesias, también se lo está reprochando a la Odisea y lo habían dejado también afuera. Ojalá, le dice, se determinen y sean frío o caliente. Y lo que Jesús quiere cambiar en nosotros es que nosotros nos demos cuenta y que no nos engañemos a nosotros mismos. Y que podamos determinarnos en Cristo, mis hermanos. No hay nada más miserable que aquel cristiano que es tibio. Aquel cristiano que dice amar a Dios, pero después le es infiel. Tiene demasiado del mundo como para poder ser feliz en Jesús y demasiado de Jesús para poder ser feliz en el mundo. Mediocridad. Y le dice, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Como le digo, fuertísima. Cuando nuestro organismo no digiere una comida que no está en buen estado, al sentirnos mal, ¿qué sucede? Sucede que nosotros expulsemos eso, ¿no? ¿Usted se ha sentido en esa condición cuando ha comido un alimento que no está en una buena condición? Hace que se revuelva el estómago, ¿no? y lo expulse, ¿no? Eso es lo que está en la traducción en el original. Dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Me estaba dando, pero Jesús, como le decía, es tan bueno, le está dando una oportunidad que se retracten, que dejen de jugar a ser cristianos, definite de una vez por todas. Y si estás extraviado, volvete al camino. ¿Estás alejado? Volvete a la comunión con Dios. Abandona ese estado de tibieza espiritual. Deja ese estado de tibieza y volvete a Dios.
Porque ¿saben qué, mis hermanos? Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Pero no juguemos y tampoco menospreciemos las oportunidades que Dios nos da. No juguemos con Dios. Dios sí es un Dios de oportunidades, pero tampoco podemos jugar con esas oportunidades que Dios nos da a cada uno. Él es tan grande en amor y en bondad. La Biblia dice en su longanimidad, dice que es tan grande ese amor que Dios nos tiene, esa misericordia es tan grande. Pero Romanos 2:4 dice lo siguiente. Carta a los Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿No? ¿O vamos a menospreciar las oportunidades que tenemos, que Dios nos da para volvernos a Él, de arrepentirnos? Hoy tenemos una oportunidad, hermanos, de poder volvernos a Él y corregir nuestros caminos torcidos, para que eso que está torcido sea allanado. Tenemos la oportunidad que hoy en esta noche Dios nos ofrece en Cristo de poder volvernos a Él. Y si estamos extraviados, volvernos al camino. Y si estamos alejados, eso que está ahí sea allanado, ¿no? Porque Él es un Dios de oportunidades. Pero no juguemos con Dios, no menospreciemos esas oportunidades. Atendamos a esa oportunidad que Dios nos da. Porque ahí está clarito, si no dice, te vomitaré de mi boca. Y en Juan 15:6 dice, el que no permanece en mí, yo se los leo, pero lo pongan en pantalla, por favor. Juan 15:6 dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil. En Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Nueva Traducción Viviente. Y ya nos estamos acercando al versículo 17. Y este versículo es clave, porque ahí está la explicación y la razón por la cual entraron en un estado de mediocridad y en un estado de tibieza espiritual. Versículo 17 dice lo siguiente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está la explicación de por cuál era la condición de ese estado de tibieza espiritual. Y les está diciendo ahí, pero nosotros tenemos todo. Tenemos los mejores auditorios, el mejor sonido, el mejor grupo de alabanza, los mejores tenemos acá, les estaba diciendo. Tenemos todo, no nos falta nada. Se habían engreído, su orgullo, su estatus, se habían posicionado y estaban engreídos, orgullosos, se creían. Por eso, que tengas una postura económica suficiente no significa que es aprobable delante de Dios. Ellos estaban enriquecidos. Ellos habían prosperado económicamente con sus industrias textiles, con una ciudad muy próspera, una ciudad que exportaba el colirio, como les decía, tenían abundantes riquezas y bienes materiales por doquier, llenos de posesiones. Pero Dios le dice, la verdad que tu condición es que sos un pobre, un miserable, un desventurado, un miserable, le dijo. Y Dios no se opone a que nosotros podamos prosperar y tener bienes. El problema es si ese bien o esas cosas materiales ocupan el primer lugar que le corresponden a Dios. ¿Recuerdan el joven rico? Al joven rico le dijo, ven, sígueme. Pero él no quiso seguirlo por la avaricia que tenía, el amor hacia el dinero que él tenía.
El dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. ¿Sí? Había un ídolo en ese joven, la avaricia. Él no está en contra del dinero, sino está en contra del amor al dinero. La Biblia dice ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, por los cuantos, dice, se extraviaron de la fe. ¿Cuántos se habían? Y es lo que dice 1 de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque, dice Pablo a Timoteo, pero porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, Dios no tiene ningún problema con el dinero, sino el amor hacia el dinero. Cuando nosotros ponemos eso en primer lugar, la Odisea se había extraviado de la fe. Y Jesús dice algo muy importante en Lucas también. Lucas 12:15, por favor acompáñenme, y dice, el Evangelio de Lucas 12:15 dice lo siguiente, ¿lo tienen? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También, dice el versículo 16, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús lo dijo esto. Así que no consiste en los bienes que uno pueda poseer. El hombre muchas veces se jacta de lo que tiene, se enorgullece, ¿no?, de lo que tiene, ¿no?, de las grandes ciudades que hoy vemos, ¿no?, los grandes monumentos, a la Estatua de la Libertad, a esas 2 torres gemelas que le hacían, pero vino un avioncito y las derribó enseguida. Se jactaban de sus grandes ciudades. Y así estaba la Odisea, engreída. Y así es el hombre, sin Dios. Nosotros no necesitamos a Dios. Nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Recuerdan la Torre de Babel? ¿Cómo el orgullo de llevar a hacer esa torre tan alta? Así Dios lo esparció. Esta iglesia de la Odisea estaba bien engreída de sus logros y de sus posesiones. Decían ellos, soy rico, no necesito nada. ¿Qué puedo necesitar? No me hace falta nada. Y muchas veces te dicen, no, yo no necesito a Dios. Bien soberbios. Así algunos viven en soberbia con Dios. Se creen autosuficientes. De ninguna cosa tengo necesidad. Y se jactan, como les decía, de sus hermosos auditorios, de sus maravillosos ministerios, de cuántos seguidores tienen en redes sociales, cuántos te siguen en YouTube, cuántos se jactan, de los que cuántas cosas quieren presumir, ¿no?, de logros. Y Jesús los mira y le dice, ustedes son desventurados, pobres, ciegos y miserables. ¿Cuántas iglesias grandes con un auditorio, pero Jesús ahí afuera?
Jesús ve realmente la condición y les dice, y esta es mi opinión de ustedes. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Miró su condición espiritual. Una y otra vez volteó para mirarlo, desventurado, otra vez volvió para mirarlo, le dijo miserable, otra vez lo miró de vuelta, le dijo pobre, otra vez lo volvió a mirar, le dijo eres ciego también, y lo volvió a mirar de vuelta y le dijo estás desnudo también. Esa es la condición de muchos cristianos que han dejado a Jesús ahí afuera. Desventurado. ¿Qué le está queriendo decir? Estás en bancarrota espiritual, eso es lo que es el original, desventurado. Por más dinero que tengas, no puedes comprar la salvación. Por más dinero que tengas, no puedes comprar las bendiciones de Dios con dinero. ¿Recuerdan, Simón el Mago? Tu dinero perezca contigo, le dijo. No podemos comprar las bendiciones de Dios con dinero. Eso es lo que les dice. Por más dinero que tú tengas, no puedes comprar mis bendiciones con tu dinero. Eres miserable, es la palabra eleinos, que significa digno de lástima. Dice el original, más digno de lástima que todos los hombres. Después le dice pobre. ¿Sí? Es un término de indigencia. Estás espiritualmente como un indigente, eso es lo que le está diciendo. Es la palabra en el griego tojos, que destaca su condición de pobreza espiritual. Sos un pordiosero espiritual. Te jactás que tenés esto, pero en realidad sos un pordiosero espiritual. Después les dice que estaba ciego. El orgullo que ellos tenían, esa condición de muchas veces del ser humano de ser tan orgulloso, lo lleva a estar cegado espiritualmente. La idea acá es cuando como se dice esa frase, se le sube los humos a la cabeza. Bueno, así estaban, cegados espiritualmente. Los opacó el orgullo, los cegó. La Odisea era famosa por la riqueza, pero realmente eran, como está describiendo ahí Jesús. Ellos tenían un ungüento, ¿recuerdan? El colirio. Por eso le dice ciego. Y le dice, ponte ese colirio para que puedas ver, porque estás ciego, le dice. No puedes ver. Y miren lo que dice Pedro 2, segunda de Pedro 1:9. Segunda carta del apóstol Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas, segunda de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, que dice Pedro, es ciego. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, estaban ciegos espiritualmente, no podían ver, ¿no? No podían ver. Versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré, dice Pedro, de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepan y estéis confirmados en la verdad presente. Los de la Odisea son el ejemplo típico de las personas del mundo moderno, las cuales se deleitan con lo que tienen, con lo que ven, ¿no? Y le va a decir la condición real en la cual se encontraban espiritualmente. Pero, mis hermanos, hay una frase que dice que no hay mayor ciego el que no quiere ver. Y así estaban ellos. No querían ver su condición espiritual. Estaban ciegos y también desnudos, es decir, esta palabra, estaban desvestidos espiritualmente. ¿Recuerdan? En la iglesia de Sardis dice, hay algunos ahí que andarán conmigo en vestiduras blancas. Pero dice,
Los mira la condición espiritual y dice, ustedes están desnudos espiritualmente. Y ellos eran conocidos mundialmente por la exportación que hacían de la lana negra. Ellos hacían la exportación de la lana negra a todo el mundo, ¿no? Y estaban sin ropa. O sea, Jesús los miraba y dice, están espiritualmente desvestidos. Por más que te ponga tu Gucci, tu Dolce & Gabbana, totalmente estás desnudo. Por más que tengas lo que tengas, estás espiritualmente desnudo. Pero Jesús le va a ordenar algo. Y es acá donde yo dije, bueno, por tanto, dice, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Le dice, ¿viste? Ahí está siendo irónico Jesús. Pone un poco de ese colirio que vendes para que puedas ver, ¿no? Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará con él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ellos presumían su riqueza económica y su bienestar, ¿no? Pero Jesús le dice, te voy a aconsejar algo. Que compres de mí, es decir, lo verdadero. Las cosas que tienen valor, les va a decir. ¿Y cuáles son esas cosas que tienen valor? Son las cosas espirituales, las que tienen valor eterno. ¿Recuerdan? El apóstol Pedro también dice, nuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. No como oro y plata, cosas corruptibles. Nuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro. Por eso Jesús dice, te aconsejo que compres de mí cosas de verdadero valor. ¿Cuáles son esas cosas? Son las cosas espirituales. Como le decía el apóstol Pedro en su carta, esa fe es mucho más preciosa que el oro. Esa fe, eso que es incorruptible. Porque mis hermanos, hay cosas que, como decía esa propaganda, hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Esa propaganda, ¿recuerdan? El dinero no puede comprar la salvación, el dinero no puede comprar tu salud, el dinero no puede hacer esas cosas. Pero el Señor dice, mira, les está diciendo, hey, mírenme a mí, tomen de mí, dice. Gracia, como dice Juan, sobre gracia derramo. Tomen de mí. Ellos presumían de su riqueza textil, de sus ropas, que se habían hecho famosos por todo el mundo, de su lana. Pero le dice, tomen de mí, compren, dice, de mí, espiritualmente les estaba hablando, porque están desnudos espiritualmente. Para que Él pudiera darles esas vestiduras blancas, esas vestiduras que da el Señor cuando nosotros nos volvemos a Él. Así como se las dio a Daniel, a Belsasar, que les puso esas vestiduras, a José, que les puso esas vestiduras, aquel que se volvió al Señor, ¿recuerdan? El hijo pródigo y los vistió con vestiduras blancas y le puso un anillo. Hey, si ustedes se vuelven a mí, yo los vestiré de vestiduras blancas, pero vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Ellos presumían también de su famoso colirio, pero estaban ciegos, estaban totalmente ciegos. Este versículo es clave y es duro por toda la reprensión que Jesús les hace. Pero Dios, como les decía, es un Dios de oportunidades, que nos llama a estar a cuentas con Él, que nos corrige, que nos ama, porque somos sus hijos, que nos disciplina porque somos hijos de Él, porque Él dice ahí, yo amo, yo castigo, dice,
y disciplino a todo aquel que tengo por hijo. La Biblia lo dice así. Este versículo es muy duro, pero también vemos la bondad de Dios y el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hermanos. Que nos ama tanto que nos corrige, nos disciplina. Es tan amplio en perdonar que nosotros podemos reflexionar en volver nuestro corazón hacia Él. En el versículo 19 dice, yo reprendo, dice, y castigo a todos los que amo, dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Como le decía, es tan rico en misericordia que a pesar de ese orgullo, a pesar de esa tibieza, a pesar de que muchas veces le somos infieles al Señor, Él no desiste de nosotros. Él no se cansa. Y aún con ese amor, dice, yo reprendo y castigo a los que amo, dice. Pero sé celoso, sé caliente, vuélvete a mí y arrepiéntete, le dice. Porque nos ama tanto que no desiste ni de mí ni por vos. Él sigue extendiendo su misericordia, sigue extendiendo su amor. Porque te ama, no te va a dejar hacer lo que vos quieras. Si sos su hijo, su hija, Él no te va a dejar hacer lo que vos quieras. Él te va a corregir, Él te va a disciplinar. Muchas veces, como padre, nosotros mismos corregimos a nuestros hijos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? ¿Por qué lo disciplinamos? Porque lo amamos, porque queremos lo mejor para ellos. Y es así nuestro Padre, que nos ama tanto, que aquel que tiene por hijo, como dice la carta a los Hebreos, lo azota, dice, lo disciplina y lo corrige. Para aquel que tiene por hijo. También en Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Por eso nosotros como padres corregimos a nuestros hijos cuando están, hey, por acá no es. ¿Por qué? Por esto y esto. Y bueno, y ahí viene, ¿no? La disciplina. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto Dios que es un Padre bueno? ¿Cuánto más Dios? Porque nos ama. Esa frase significa, cuando ahí dice en el versículo 19, cuando dice yo reprendo, es decir, yo redargullo, eso está diciendo, yo redargullo. Yo amonesto, está diciendo. Yo amonesto, pero también castigo. Para los que no tenían, que dicen que Dios nos castiga, Dios castiga. Y azota, dice aquel que tiene por hijo. Dios castiga, esa palabra es disciplinar. Es dar un azote, eso, dar un azote así de una. Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos. 12:5. Yo lo voy a leer en otra versión. ¿Lo tienen? Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Entonces dice, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrija a sus hijos. Si Dios no lo disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrija a sus hijos es porque realmente no los considera su hijo. Entonces Dios corrige, castiga, da un azote y otro más para que realmente nos enderecemos, hermano. Por eso, aquellos que dicen que Dios nos castiga, lean la Biblia, hermanos, ahí está. Sé pues celoso y le dice, arrepiéntete. Es decir, esa palabra celoso significa caliente. Sé pues caliente y vuélvete a mí. Eso es lo que les está diciendo. Vuélvete a mí, porque el arrepentimiento es volver.
Deja de ser tibio, arrepiéntete, dice, y vuélvete a mí, le dice. Vuélvete a mí. Esa decisión, mis hermanos, de volvernos a Dios, de arrepentimiento. Es decir, cambia tus caminos, cambia ese estilo de vida. Deja ya de vivir así, vuélvete a mí. No mires tu riqueza ni tus recursos porque en realidad estás en bancarrota espiritual. Date la vuelta a mirarme a mí. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo. Y acá en el versículo 20 nos revela dónde estaba Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde estaba Jesús? Afuera de la iglesia. Pero ¿saben qué? En su misericordia, en su amor, hace un llamado y es un llamado personal. Porque dice, si alguno que está aquí, escucha mi voz, que lo estoy llamando, y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y tendré intimidad con él, tendré comunión con él. Pero si alguno me escucha, esa es la clave. Escuchar su voz. Entraré y tendré comunión con él. Si alguno oye mi voz. Muchos este versículo lo usan para evangelizar, ¿no? Pero en realidad el sentido que está hablando es que a la iglesia le está hablando y le está diciendo que dejen de llevar una vida espiritual mediocre, tibia. Ellos habían perdido su comunión con Dios, por eso Jesús estaba afuera. Habían perdido su intimidad con Dios y por eso Él estaba fuera de la iglesia. Su intimidad. Y dejamos afuera muchas veces nosotros a Jesús. Cuando vivimos una vida espiritual mediocre, queriendo amar a Dios y al mundo. Él toca la puerta y es un caballero. Y pide poder pasar para venir y cenar con nosotros. Es decir, de estar en intimidad, en lo íntimo. Estar en esa intimidad. Por eso dice, si alguno oye mi voz en esta tarde, si alguno me escucha, si alguno puede escuchar mi voz, dice el Señor. Y para ir concluyendo, nos ama tanto que hoy nuevamente golpea la puerta de tu corazón y dice, si alguno oye mi voz, yo entraré a tu vida y estarás conmigo, estarás en mi mano, estarás en mi calor, así como Juan estaba en el pecho de Jesús, estarás conmigo, en intimidad conmigo, si escuchas mi voz. Golpea la puerta de nuestros corazones en esta noche por su Espíritu Santo a la iglesia y nos dice, escucha mi voz, porque es la clave, porque cuando escuchamos su voz podemos nosotros reflexionar y salir de ese estado de tibieza espiritual y poder abrir esa puerta de nuestro corazón a Cristo y tener una intimidad, una relación íntima con Él. Por eso dice, entraré y cenaré con Él. Y el libro de Cantar de los Cantares presenta a Jesucristo como el amante de nuestras almas, como el amado de mi alma. Es el amor eterno de Dios por su pueblo, el amor de Dios por Israel, el amor de Dios por la iglesia, el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Y dice Cantares 5:2, es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía. Cantares 5:2, es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía. Es la voz de Cristo en esta tarde, golpeando la puerta de tu corazón por su Espíritu Santo para que dejes ese estado de tibieza y puedas entrar en una comunión íntima con Cristo y tener verdadera identidad en Cristo y dejar de ser un mediocre y tener una vida de tibieza espiritual. Nos ama tanto, nos reprende, nos dice, yo quiero en esta noche intimar, quiero tener intimidad contigo.
contigo, conmigo. Quiero tener una comunión. ¿Cuántas veces dejamos al Señor afuera de nuestra comunión? Dejamos a Jesús afuera, así como lo hizo la iglesia de la Odisea, cuando somos indiferentes. Muchas veces también tardamos en responder a su llamado, que Él toca la puerta. Y muchas veces, ¿saben por qué estamos angustiados y lo sentimos lejos? Porque no escuchamos su voz y estamos indiferentes a esa voz. Y nos sentimos angustiados, nos sentimos que estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo y que Él reine en nuestra vida. Por eso hoy es una oportunidad y nos habla y nos dice, yo estoy a la puerta y quiero intimar contigo y tener una relación contigo. Es Dios mismo deseando tener esta comunión con su iglesia. Y no hay nada, pero absolutamente nada que pueda satisfacer nuestro corazón si no es en su presencia, si no es en esa comunión íntima. Nada, mis hermanos. Es un llamado a la iglesia a tener intimidad con Cristo y a regresar a su presencia. A volver a empezar si hay que volver a empezar, pero empezar con una intimidad con Él. Yo estoy a la puerta y si alguno hoy aquí en La Ferrera escucha mi voz y me escucha, yo entraré y cenaré con Él. Quiero abrirle la puerta de mi corazón a Cristo, que Él sea. Tener esa intimidad. Y si hay que volver a empezar. Con esto cierro. Zacarías 1:3. ¿Lo tienen? Diles pues así, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, iglesia, y yo me volveré a ustedes. Zacarías procuraba que el pueblo tuviera una relación con Dios. Hoy es Cristo llamando a la puerta de nuestros corazones a tener una comunión y una intimidad con Él. Es Cristo, mi hermano. A que nuestros corazones se determinen y decidan abrir por completo esa puerta a Cristo. A que nos rindamos delante de su presencia y que nuestro corazón sea cambiado a tener una relación con Él. El Señor nos llama en este día a volver nuestro corazón a Él, a una relación con Él. Y le dice, iglesia, vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes, a esa intimidad que quiero tener con ustedes.